Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a mi canal. Soy César Velasco de Car Automotive y en esta ocasión te voy a enseñar cómo limpiar los filtros, pero aquellos filtros que se consideran de alto flujo, filtros de aire que son lavables. Entonces te voy a mostrar el proceso. Seguramente te estarás preguntando, oye, pero esos filtros realmente sirven, realmente filtran. Y mira, este video podría estar ligado con otro que hago de análisis de aceite, donde en un análisis químico que le hago al aceite, inspecciono si hay tierra en el aceite, se identifica como silicio. Si no has visto ninguno de esos videos de análisis de aceite, ve para allá. En este auto específicamente lo hice utilizando aceite Motul 300B y lo inspeccioné, comparé cuánta tierra hay en el aceite comparado con un auto que utiliza un filtro de aire normal, los que vienen de agencia, los de papel. Y el resultado es prácticamente el mismo, así es que sí puedes confiar perfectamente en los filtros de alto flujo, obviamente que sean de buena marca, para que de esa forma pues le permitas una mayor entrada de aire a tu motor y un ligero incremento de potencia, además de que el sonido que hace el auto pues es un sonido más bonito, un sonido más rico, de más potencia. Entonces esa parte está librada, los filtros funcionan, estos los he lavado muchas veces, hay fabricantes que te dicen, te lo recomiendo por 1.600.000 kilómetros. Y la verdad, hasta este punto yo he utilizado estos filtros quizá unos 60.000 kilómetros, los mismos filtros, los he lavado incontables veces y siguen filtrando perfectamente bien. Así es que no te preocupes si funcionan estos filtros. Ahora, te voy a enseñar el proceso de limpieza. Para limpiarlos vamos a necesitar un producto especial que te lo voy a mostrar más adelante, pero el primer paso es, voy a quitarlos. Listo, ya están aquí los filtros, puedes ver cómo están sucios, tienen insectos, de un lado van a estar más sucios que del otro, ¿ves? De la parte frontal, la parte trasera se ve muy limpio, bueno, no muy limpio, pero sí está limpio, pero la parte trasera está muy sucia, entonces vamos a limpiarlos. Estos filtros se lavan con agua, entonces eso es lo que vamos a hacer, agua. Recuerda que el aire entra por aquí y sale por acá. Entonces yo los voy a rociar en sentido inverso, pues para no meter la suciedad, lo que quiero es sacarla. Tengo esta tina aquí pues para poder monitorear qué tan sucio sale lo que sale de allá adentro. Vamos a echarle un vistazo con agua, no te preocupes, agua corriente. Salen las primeras trazas de suciedad, como puedes ver, mira, ahí está la suciedad, la primera parte. Voy a hacer lo mismo con el otro filtro y después pasamos a la limpieza. Voy a utilizar este producto. Este producto, como puedes ver, es un limpiador, kit limpiador para filtros de aire, para todos los filtros que utilizan aceite. Entonces, hay de muchas marcas. Este es el que encontré. Prácticamente no te puedo decir que es el que te recomiendo. Es el que encontré. Puedes ver las mismas recomendaciones. El flujo de agua inverso. Y tiene dos botellas. Una de ellas, esto que es... Déjame ver. Este es el limpiador, Filter Cleaner, porque del otro lado está el aceite. Este lo vamos a ocupar ya que estén secos. Entonces voy a comenzar con este producto. Lo que voy a hacer es rociarlo. Prácticamente algún tipo de detergente. No te podría decir exactamente qué es porque no dice. Es
Solo dice que es dañino, que te puede dar cáncer. Ya sabes, las recomendaciones de siempre de este tipo de productos. Y ahora simplemente pues los voy a tallar. No esperes ver mucha espuma, ¿no? Puedes ver cómo lo tallo. ¿Cada cuándo debes realizar la limpieza de tus filtros? Esto depende de la zona en donde tú vives. Normalmente un filtro se tiene que inspeccionar cada 10.000 kilómetros y dependiendo de la inspección lo reemplazas o lo dejas. Yo te recomendaría, si tienes este tipo de filtros que se pueden limpiar, pues que los limpies en condiciones normales de uso cada 10.000 kilómetros. Si donde vives hay mucha tierra, mucho polvo, pues vete por cada 5.000 kilómetros. Recuerda, están diseñados para esto, no se van a dañar. Te digo, yo los he lavado y prácticamente yo los debo de estar lavando como cada 8.000 kilómetros. Entonces, pues este es el intervalo que yo te recomiendo para que se mantenga tu auto con el mejor desempeño. Puedes ver cómo ya se empieza a ver la suciedad, cómo va saliendo. Ahí está, mira toda la suciedad ahí. Cómo va saliendo. Pues vamos a dar varias veces, no solo una. Mira cómo está el agua después de tallar los insectos, la tierra, etcétera. La voy a tirar, los voy a enjuagar, pero voy a mantener el agua aquí para poder ver cómo está de sucio. Listo, están limpios, los voy a dejar secando al sol. Ese es el siguiente paso, dejarlos que se sequen perfectamente y después aplicamos el aceite.
Están perfectamente secos, ahora sí. Y lo que voy a hacer a continuación es aplicar un lubricante, por decirlo de alguna manera. Es un aceite, como puedes ver, que lo que busca es atrapar mejor las partículas de polvo. Entonces, esto lo vamos a rociar, lo vamos a aplicar. Vas a ver cómo sale. O sea, no es mucho lo que sale realmente. Obviamente se descarga, no lo utilizo constantemente. Mira, lo voy a aplicar. No tiene que quedar empapado, eso es un hecho, porque esto va a entrar y se va a expandir en el papel, entonces se distribuye. O sea, solamente es para mejorar aún más la capacidad de filtrado. En los filtros originales existen filtros húmedos también. Hay filtros secos, hay filtros húmedos, suelen ser de un color rojo y tienen este tipo de aceite para atrapar mejor las impurezas. ¿Cuál es la desventaja del aceite? Que se obstruye más rápido, pero filtra mejor. Entonces sí, lo voy a tener que lavar de una forma más frecuente, pero pues garantizo la limpieza dentro del motor, que es lo que busco, que no entren partículas de polvo que pudieran causar un daño prematuro en cilindros de motor. Mi conclusión es, los filtros de alto flujo sí funcionan, solamente necesitan estos cuidados que acabas de ver. Ya viste cómo se limpian, ya viste cómo quitarlos, ponerlos, que bueno, en tu caso será diferente. Recuerda que están sometidos ya a pruebas en otros de mis videos donde analizo cuánta tierra permiten entrar al motor y los estándares son prácticamente los mismos que los filtros originales. Solo recuerda, existen diferentes calidades. Inclínate por aquellos filtros pues que desafortunadamente tienen un mayor precio, pero eso te garantiza el buen funcionamiento de tu filtro y lo más importante, la durabilidad de tu motor. Algunas marcas garantizan el funcionamiento de estos filtros por 1.000.000 de millas, es decir, 1.600.000 kilómetros. No sé si lleguen hasta allá realmente, pero hasta el momento te puedo decir que yo llevo utilizando este par de filtros por más de 70.000 kilómetros y están como nuevos. Ya sabes, si tienes alguna duda relacionada a este o a cualquier tema de la mecánica automotriz, puedes dejarme un mensaje aquí en YouTube o también en mi Instagram. Ayúdame a crecer mi Instagram. Y si tú buscas cursos de capacitación, recuerda que te dejo un link donde te puedes inscribir a la lista de personas que están buscando recibir capacitación de este tipo. Eso es todo por el momento. Nos vemos la próxima.